Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado en bendición a los sheliachim de nuestro Rebbe para traernos las enseñanzas de nuestro Rebbe y así ir aprendiendo cada día más. Amén, amén y amén. Muy bien, les decía, vamos a estudiar hoy el capítulo 3, verso 5 al verso 10 del libro de Mateo. Algunos le dicen Mataquiahu, otros le dicen le viven al feo, pero no es que le digan le viven al feo, sino que ahí está en el libro de Gilel, el libro de Lucas, ahí está escrito que él se llamaba le viven al feo. Muy bien. Estudiando entonces, anteriormente hablábamos de Yohanan Hamibel, que le dicen, que le llaman Juan el Bautista, que les decía yo que él venía del desierto y por esa misma circunstancia podemos decir que él era que traía una enseñanza esenia, pero también nuestro Rebbe tenía conocimiento de todas las escuelas, o sea, no podemos decir que nuestro Rebbe era esenio, algunos dicen que él era esenio, no, pero en mi criterio no puedo decir yo que él era esenio, porque él, a pesar de que hizo prácticas esenias, no se identificó solo con los esenios, sino también nos dio enseñanzas de los parushim, o sea, de los fariseos, de los saduceos, o sea que él conocía todas las escuelas de la época, y por supuesto él tomaba lo mejor y era lo que nos enseñaba, que siguiéramos tales actitudes. Por ejemplo, en correlación cuando hablaba del divorcio, él decía, no, que nadie se divorcie de su mujer a no ser solamente por adulterio o fornicación. Y esa era una práctica saducea. En cambio, los fariseos Gilel decía, no, por cualquier causa tú te puedes divorciar. Pero Yeshua decía, no, es por adulterio y fornicación. A lo que quiero llegar es que nuestro Rebbe enseñaba partes de las diferentes escuelas. O sea, y eso es lo que tenemos nosotros que discernir, qué es lo que podemos tomar y qué no de la salahot, o sea, de la enseñanza rabínica de nuestros hermanos judíos de la época. Bien, decíamos entonces que Yohanan Hamibel, o sea, el llamado Juan el Bautista, dice el verso 5, y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y aquí en la Biblia dice eran bautizados, pero yo anteriormente les enseñé que esa palabra bautizo no es correcta, sino que y hacían su tevilá por él en el Jordán, o sea, su purificación. La palabra bautizo, o sea, ahí la acuñaron, pero no es correcta la palabra bautizo. Ya anteriormente ya enseñé sobre esto. Entonces, y ahí el verso 6 diría, y hacían su tevilá por él en el Jordán, confesando sus transgresiones. O sea, ahí dice confesando sus pecados. Pecado es transgresión a la Torá. Eso lo leemos en el libro de Juan 3:4, cuando dice el pecado es la transgresión a la ley. ¿Qué ley? A la ley de Moshe. O sea, decimos ley de Moshe, pero no es la ley de Moshe, es la ley de Hashem. Solo Moshe era solamente un intermediario. Pero quien dio sus leyes fue Hashem. Entonces, aquí podríamos decir, hacían su tevilá por él en el Jordán, confesando sus transgresiones de la Torá, confesando sus transgresiones a los mandamientos, confesando su desobediencia a Hashem. El verso 7 dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, parushim, venían, dice, a su tevilá, o sea, a su bautismo, dice ahí, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El verso 8 dice, y hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que el Eterno
puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El verso 10 está escrito, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, empecemos a analizar, a razonar, a estudiar. A Yohanan Hamilbel, llamado Juan el Bautista, el pueblo lo consideraba un profeta. El pueblo. En el libro de Mateo, o llamado también Leví ben Alfeo, o Matatiahu, en el capítulo 25, verso 26, teniendo una plática o discusión con los sacerdotes en esa época, nuestro Rebbe le preguntó a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes, y les preguntó, ¿de dónde era la tevilá que hacía Yohanan? ¿Sí? Ahí en las Biblias usted va a leer de dónde era el bautismo, pero la palabra bautismo es incorrecta. Usted puede buscar en internet la etimología de la palabra bautismo. No tiene nada que ver con el concepto hebreo. Entonces aquí nuestro Rebbe le preguntaba a los Kohanim, o sea, a los sacerdotes, y le decía que la tevilá que venía practicando Yohanan era del cielo de los hombres. O sea, ¿era de parte de Hashem o era de parte de los hombres? Ellos decían, o sea, decían entre sí, platicaban entre sí. Si decimos que era del cielo, él va a decir, ¿y por qué no le creyeron? Y si decimos es de los hombres, la multitud cree que él es profeta y tenemos temor de ellos, porque todos tienen a Yohanan como profeta. Entonces el pueblo tenía a Yohanan como un profeta. De todo el pueblo creía a Yohanan como un profeta de Hashem. Que conste que los profetas, haciendo un paréntesis, los profetas ya no hay profetas hasta la destrucción del templo. De ahí para acá no hay profetas. Se terminó la profecía. Los que pueden hablar profecía ahí solo son adivinos. Bueno, pero ese es un paréntesis. Bueno, por eso mismo todos acudían, dice, a Yohanan Hamilbel a hacer su tevilá bajo su semijá. O sea, su tevilá es el rito de la purificación que nosotros lo hacemos antes de cada Shabbat, antes de cada fiesta. Y yo en lo personal, pues lo hago antes de cada estudio de Torah. O sea, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago antes de cada estudio de Torah. Entonces ellos venían a Yohanan Hamilbel, o sea, llamado Juan el Bautista, y hacían su tevilá bajo su semijá, o sea, bajo su autoridad, hacían su purificación. Pero dice, no sin antes confesar sus transgresiones. No sin antes pedirle perdón a Hashem, porque habían pecado, habían transgredido. Porque el que perdona pecados es el Eterno. Aquí alguien puede pensar que a quien le confesaban sus pecados eran a Yohanan Hamilbel. No, ellos venían confesando sus transgresiones a Hashem y hacían su purificación. Pero cuando los fariseos, para quitar una laguna, quiero hacer mención que una oportunidad Yeshua dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos le dijeron, ¿y quién es este para perdonar pecados? Porque en el judaísmo sabemos que el único que perdona pecados es el Eterno. Entonces, cuando él dijo, tus pecados te son perdonados, quiere decir, yo lo puedo decir también. Alguien va a decir, va a decir algo. No, no, no. Porque, por ejemplo, en la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Kippur, cuando confesamos nuestros pecados, al finalizar la fiesta de Rosh Hashanah o Yom Kippur, yo digo, creemos que Hashem nos ha escuchado y ha perdonado nuestros pecados. Nuestros pecados han sido perdonados. Pero no que el hombre perdone pecados, sino que es Hashem quien perdona pecados. Entonces, todos acudían a él a hacer la tevilá, confesando sus transgresiones a Hashem.
y eran perdonados de sus pecados. Por supuesto que eran perdonados de sus pecados. Pero cuando los fariseos y los saduceos acudieron a él, los exhortó duramente, porque les dijo: generación de víboras. Mire cuál es el concepto que Yohanan Milbel tenía de los parushim y de los saducim, de los de Sadoc. ¿Por qué? Porque él veía en ellos una total hipocresía. En ese tiempo los cargos en el templo eran por componendas políticas con Roma. Se perdió todo el concepto, la línea de nuestra sagrada y bendita Torah, que los Kohanim tienen que ser de la, por ejemplo, el Kohen Gadol tiene que ser de la línea de Aarón, los de Leví, pero ahí ya se había perdido casi todo el concepto de nuestra Torah, y entonces las autoridades eran colocadas por componentes políticas con Roma. Por ese motivo la clase sacerdotal, la clase de los Kohanim, no era de acuerdo a nuestra sagrada Torah. Y como lo expliqué anteriormente también en este estudio de Matatiyahu, Leví Ben Alfeo, los esenios se apartaron y no aceptaban esta autoridad. Los esenios no aceptaban la autoridad en ese tiempo de los fariseos y de los saduceos, y por eso ellos se fueron al desierto. Yo creo que la palabra es asceta, si mal no recuerdo. Se volvieron ascetas. Y le decía Yohanan Hamilbe a los fariseos y a los saduceos, le decía: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, porque todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y esto lo dijo nuestro Rebbe también, Yahshua, en el libro de Mateo 7, 19, 20, por ahí vamos a pasar. Eso lo dijo él: por sus frutos los conocerán. El Eterno a todos nos recibe si nos acercamos con un corazón sincero ante él. Si los parushim, o sea, los fariseos y los saduceos, se hubieran acercado con un corazón sincero, seguramente Yohanan Hamilbe los hubiera aceptado, porque él era conocedor de las Sagradas Escrituras, era conocedor de la Torá, porque el Eterno no rechaza a nadie. Si alguien viene con un corazón sincero ante él a pedir perdón por sus pecados, por su transgresión a los mandamientos, porque ese es el pecado, transgredir los mandamientos. Pecado es transgredir la ley de la alimentación que está en Levítico 11. Todo lo que está escrito en nuestra Torah es pecado si nosotros lo transgredimos. Hashem recibe a todos con amor. Por eso en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, está escrito: vengan, vengan, dice el Creador, vengan a mí y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, van a ser como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hashem nos recibe a todos si venimos con un corazón sincero, con un corazón lleno de dolor porque hemos fallado en los mandamientos. Esto fue lo que Yohanan Hamilbel no vio en los fariseos ni en los saduceos. Y esto nos confirma, el libro de Isaías 1:18 nos confirma que el Eterno tiene misericordia de todos, pero debemos acercarnos a Él sin hipocresía, es decir, pidiendo perdón por nuestras transgresiones a los mandamientos y decir: no los vuelvo a hacer. Y Hashem nos perdona. Como está escrito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Acerquémonos a Hashem con un corazón sincero. Y por eso Yohanan Hamilbel
exhortó a los fariseos y a los saduceos y le decía: generación de víboras. Mire qué fuerte, qué fuerte. Ellos se consideraban hijos de Abraham. Por eso está escrito aquí en el verso que estábamos leyendo, en el verso 9, después de que Yohanan Hamir le dice generación de víboras, también Yohanan Hamir le decía: y no piensen dentro de ustedes mismos, porque ellos pensaban dentro de ellos mismos: Abraham tenemos por padre. Yohanan Hamir le está diciendo que somos víboras, que somos hipócritas, pero nosotros sabemos que somos hijos de Abraham. Pero Yohanan Hamir le dice: y no piensen dentro de ustedes que son hijos de Abraham, que tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo, en el verso 9, capítulo 3, verso 9, porque yo les digo que Hashem puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, esto nos confirma que si ellos se hubieran arrepentido de corazón, Hashem los hubiera recibido. Ellos se consideraban que eran hijos de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham tiene como título el padre de la fe. Así es considerado. Y fe es creerle a Hashem y hacer todo lo que Hashem dice. Por lo tanto, lo que no es de fe, no se le puede considerar hijo de Abraham. Porque Abraham le creyó a Hashem cuando le dijo: deja la tierra de Ur de los Casdín, deja la casa de tu padre y ven a una tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía ni a dónde iba, a qué tierra iba. Pero le creyó a Hashem. Esa es fe. Le creyó a Hashem e hizo lo que Hashem le demandaba. Entonces, el que no es de fe, o sea, el que no le cree a Hashem y no hace lo que Hashem dice, no se le puede considerar un hijo de Abraham. Por eso en el libro de Gálatas, Rab Shaul, llamado Pablo, escribe en el capítulo 3, verso 7, y dice: por consiguiente, ustedes deben de saber que los que son de fe son hijos de Abraham. O sea, aquí lo respalda Rab Shaul, Pablo. Y vuelvo a repetirle, Jabrín y Karim, porque fe es creerle a Hashem y vivir de acuerdo a su voluntad. Fe es creer en los mandamientos y vivir de acuerdo a los mandamientos. Si no actuamos en fe, no somos hijos de Abraham. Los fariseos y los saduceos, en el momento de llevar una conducta inadecuada, no se les podía considerar hombres de fe. Por eso Rab Shaul dice: dentro de ustedes, dice, a nosotros Abraham tenemos por padre, pero no. Porque él dijo: aún Hashem puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Claro, Hashem. Yohanan Hamidbel, aquí dan una profecía, tenemos que comprender. Él era profeta y da una profecía diciendo que Hashem puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Pero si notamos lo que está escrito, no dijo Hashem puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras, no, sino expresó de estas piedras. Puede levantar hijos Hashem aún de estas piedras. ¿Y quiénes son estas piedras? Estas piedras, ¿qué es una piedra? Es algo duro. Nuestra Torah dice que
Cambiemos nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Estas piedras pertenecen a Israel. Estas son de Israel. Podríamos considerar, Javier y Karen, que la profecía dada aquí por Yohanan Hamidbel es para la casa de Israel. Que en su momento la casa de Israel tiene un corazón endurecido como una piedra. Pero en el momento de Hashem se van a levantar para seguir en obediencia al Eterno. Porque Yohanan Hamidbel conocía su misión. Conocía la misión de Yahshua, nuestro Mesías. Y sabía que Israel sería restaurado. Entonces, cuando dice, aún Hashem puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Si él conocía su misión, si él conocía la misión de Yahshua, no es difícil de acoplar que se refería a la casa de Israel. Porque aún Yohanan, conociendo su misión, cuando Yahshua fue a la mikve con Yohanan HaMikveh, o sea, cuando fue a hacer su tevilá, él dijo, yo debo de hacer la tevilá bajo tu autoridad y tú vienes a mí. Lo reconoció. Sin embargo, más adelante vamos a estudiar nosotros que él envió a uno de sus discípulos diciendo, ¿eres tú o esperamos a otro? Por lo tanto, entonces, estas piedras son las que pertenecen al pueblo de Israel. No dijo las piedras, no, dijo estas piedras, que estas que están en la tierra de Israel, por supuesto. E Israel sería levantado dando mucho fruto y buen fruto, dignos de arrepentimiento y de solicitud de perdón a Hashem. Por lo tanto, cuando leemos y estudiamos Mishneh Mashiach, o sea, todo lo que vino a enseñar nuestro Rebbe, con él, con sus Sheliachim, sabemos que todo está enfocado y centrado en la casa de Israel. Porque esta es la misión de Yohanan Hamidbel, abrir la brecha, abrir el camino a nuestro Mashiach para nuestro regreso. Shalom Aleichem. Vamos entonces a quedarnos aquí y seguimos el próximo Yom Harbi con la ayuda del Eterno. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro Rey del universo, que nos concedas con tus mandamientos. Y nos has dado la bendición hoy de estudiar lo que es las enseñanzas de los Sheliachim de nuestro Mashiach. Amén.